Un saludo muy afectuoso a todos los miembros de ChatGPT y a Edu. Esta semana ha estado llena de conversaciones fascinantes, un montón de novedades, herramientas, reflexiones sobre la IA en la educación. Prepárense para una inmersión profunda en lo más relevante para ustedes como docentes. Sí, la verdad es que hemos visto de todo, desde nuevas funciones en las herramientas que usamos hasta debates sobre cómo la IA está impactando ya en nuestras aulas. Empecemos con las novedades. Cloud 3.5 Sonnet ahora puede analizar imágenes dentro de PDFs. Impresionante. Imagínense poder analizar un diagrama histórico, no sé, directamente dentro de un libro de texto, sin tener que estar saltando entre páginas. Exacto. Es una revolución para el análisis de materiales complejos. Pensemos en libros de texto, artículos de investigación, tantos recursos que combinan texto e imágenes. Esta capacidad de cloud abre un mundo de posibilidades para un análisis mucho más profundo. Y hablando de competencia, ChatGPT no se queda atrás. Han lanzado ChatGPT Search, que integra la búsqueda directamente en la interfaz. Ajá. ¿Será este el principio de fin para Google? Bueno, es una pregunta que muchos están haciendo. ChatGPT está apostando fuerte por competir en el terreno de Google y esta integración de búsqueda, sin duda, es un desafío directo. El tiempo dirá cómo evoluciona esta batalla por el acceso a la información. Lo que sí es cierto es que nos obliga a reflexionar sobre cómo buscamos y evaluamos la información en la era de la IA. Mientras tanto, en el mundo real de las aulas, parece que hay una brecha generacional en cuanto a la adopción de la IA en la educación. Nuestro colega Carlos Bravo Reyes ha compartido algunas observaciones muy interesantes sobre esta realidad. Sí, Carlos ha puesto el dedo en la llaga. Mientras algunos docentes, especialmente en el ámbito universitario, se muestran reticentes al uso de la IA, los estudiantes la están adoptando con entusiasmo, claro. Casi como si, en algunos casos, los estudiantes se adelantan a sus propios profesores en la exploración de estas herramientas. Precisamente, Caris mencionó el ejemplo de Notebook LM en una herramienta que ha tenido una gran acogida entre los estudiantes de educación. ¿Cómo podemos cerrar esta brecha generacional y aprovechar al máximo el potencial de la IA para todos? Es un desafío importante, sin duda. Por suerte, hay iniciativas que buscan precisamente eso. Tenemos un nuevo MEOC en el horizonte. Empleando la inteligencia artificial sin tecnicismo, organizado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con 15 expertos de 12 países latinoamericanos. Una oportunidad fantástica para familiarizarse con la IA. Y no olvidemos el Congreso Nacional de Competencia Digital Docente. Otro evento clave para mantenerse al día. Ahora, entremos en un terreno un poco más complejo. Se ha abierto un debate sobre el uso de la IA como herramienta de apoyo emocional para los estudiantes. ¿Qué opinas sobre esto? Es un tema delicado, sin duda. Por un lado, reconocemos la necesidad de apoyo psicológico ante situaciones de crisis. Pero por otro, surgen dudas sobre los límites éticos de la IA en este ámbito. Recordemos, la IA puede ser un complemento, una herramienta que nos ayuda a detectar necesidades, pero nunca un sustituto del apoyo humano. Cambiando de tema, hablemos de herramientas visuales. Se han recomendado algunas joyas para crear mapas conceptuales y diagramas profesionales. Por ejemplo, MarkMap.js es ideal para crear mapas mentales rápidos, mientras que Mermaid Live permite crear diagramas de flujo profesionales, perfectos para planificar una lección. También tenemos Napkin.ai, que genera gráficos a partir de texto con palabras clave. Son opciones fantásticas para visualizar conceptos de forma clara y atractiva. Y una vez que tenemos nuestras ideas visualizadas, podemos ir un paso más allá. Personalizar GPT es para crear situaciones de aprendizaje específicas. ¿Te refieres a crear como versiones personalizadas de ChatGPT? Exactamente. Utilizando archivos y prompts condicionales, podemos entrenar a un GPT para que nos dé respuestas más precisas y adaptadas a nuestras necesidades. Imaginen un GPT especializado en historia latinoamericana del siglo XIX o uno que ayude a los estudiantes a practicar la escritura creativa. Las posibilidades son infinitas. Eso sí que suena potente. Y para terminar este bloque con una sonrisa, algunos sugieren usar la IA para romper el hielo con los docentes más reacios a la tecnología. ¿Te imaginas generar historias absurdas o chistes temáticos con la IA para mostrar que la tecnología también puede ser divertida? Me encanta la idea. A veces un poco de humor es la mejor manera de acercarnos a lo desconocido. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para los docentes que nos escuchan, ¿por dónde les recomendarías empezar? ¿Algún consejo para principiantes y para aquellos que ya tienen experiencia con la IA? Para los que se inician, empezar con herramientas sencillas como Notebook LM es una gran opción. Experimentar con la generación de diagramas y mapas conceptuales también es una buena forma de familiarizarse con la IA. Y sobre todo, no tengan miedo de jugar y ser creativos. El juego y la creatividad son claves en la educación. Y para los usuarios más avanzados, ¿qué les recomendarías? Para quienes ya tienen un recorrido con la IA, la invitación es a ir más allá. Personalizar GPTs, experimentar con prompts condicionales, integrar múltiples herramientas para crear experiencias de aprendizaje aún más ricas. Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, compartir sus creaciones y protocolos con la comunidad.
La colaboración es fundamental para seguir avanzando juntos en este camino. Totalmente de acuerdo. Compartir experiencias enriquece a todos. Ahora bien, cambiando un poco de tema, se ha hablado bastante sobre la precisión de la IA y su tendencia a las alucinaciones. ¿Qué tan confiables son realmente estas herramientas? Es un tema que genera mucho debate. Si bien los modelos de lenguaje han avanzado muchísimo, es cierto que todavía pueden generar información incorrecta o inventada. Un estudio reciente de OpenAI sobre Simple QA, un conjunto de preguntas diseñadas para evaluar la comprensión del IA, reveló que incluso GPT-4, uno de los modelos más avanzados, obtiene una puntuación inferior al 40% en este benchmark. Es decir, que todavía hay un margen de error considerable. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros como docentes? Significa que debemos ser críticos con la información que obtenemos de la IA. Siempre hay que verificar y contrastar con otras fuentes. No podemos tomar todo lo que nos dice la IA como verdad absoluta. Recordemos, la IA es una herramienta poderosa, pero sigue siendo una herramienta. Claro, la verificación de la información es fundamental, independientemente de la fuente. Y hablando de fuentes, ChatGPT ahora incluye un botón fuentes que proporciona un listado de referencias. Es un paso hacia una mayor transparencia. Sin duda, es un avance positivo. Permite a los usuarios rastrear la información y evaluar su confiabilidad. Sin embargo, hay que recordar que la IA no siempre selecciona las mejores fuentes o las más relevantes, por lo que la evaluación crítica sigue siendo esencial. Un punto importante a tener en cuenta. Y mientras hablamos de transparencia y ética, surge la pregunta: ¿cómo se están regulando estas herramientas en el ámbito educativo? Afortunadamente, se están desarrollando protocolos y directrices para el uso de la IA en los centros educativos, abordando temas como la privacidad, la seguridad y la ética. Un ejemplo es el modelo de protocolo del uso de la inteligencia artificial en los centros educativos de Sarsatic, una red de centros educativos en Cataluña. Es un recurso muy útil para comprender las implicaciones éticas de la IA en la educación. Es fundamental contar con marcos de referencia claros para garantizar un uso responsable de la IA en la educación. Y hablando de responsabilidad, se ha debatido mucho sobre el tema del plagio y la autenticidad del trabajo de los estudiantes en la era de la IA. ¿Cómo podemos evaluar el aprendizaje de forma justa cuando las herramientas de IA pueden generar textos y respuestas de forma tan sofisticada? Es un desafío sin precedentes para los educadores. Los métodos tradicionales de evaluación ya no son suficientes. Necesitamos repensar la forma en que evaluamos el aprendizaje, enfocándonos en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad. Habilidades que la IA, al menos por ahora, no puede replicar. Coincido totalmente. La IA nos obliga a replantear la educación, a ir más allá de la memorización y la reproducción de información. Debemos enseñar a los estudiantes a utilizar la IA como una herramienta para el aprendizaje, no como un atajo para evitar el esfuerzo. Y en este proceso de transformación, la formación docente juega un papel crucial. Absolutamente. Los docentes necesitan estar capacitados para utilizar la IA de forma efectiva en el aula, para comprender sus posibilidades y limitaciones y para guiar a los estudiantes en su uso responsable. En definitiva, para integrar la IA en la educación de forma que potencie y no que limite el aprendizaje. Y hablando de posibilidades, hablemos de algunas de las herramientas que se han compartido en el grupo esta semana. Se ha mencionado NSVG, una herramienta para crear visualizaciones de redes neuronales. Es una herramienta muy útil para la enseñanza de conceptos de IA. Permite a los estudiantes visualizar la estructura y el funcionamiento de las redes neuronales, lo que facilita la comprensión de estos complejos sistemas. Especialmente para aquellos estudiantes que se sienten más atraídos por lo visual, puede ser una herramienta muy poderosa. Y para quienes buscan inspiración para la creación de prompts educativos, se ha recomendado Úrsula, diseñadora de prompts educativos, un GPT especializado en esta área. Una herramienta fascinante. Úrsula puede ser de gran ayuda para los docentes que buscan nuevas formas de integrar la IA en sus clases, generando preguntas y actividades de aprendizaje que realmente desafían a los estudiantes. Y para los amantes de los mapas conceptuales, se ha compartido una herramienta online para crearlos de forma interactiva y colaborativa, ideal para proyectos en grupo. Los mapas conceptuales son una herramienta fantástica para organizar y representar información de forma visual, y la posibilidad de crearlos de forma colaborativa añade una dimensión muy interesante al proceso de aprendizaje. Y no olvidemos a Sócrates Dara, una plataforma para crear exámenes tipo test que ahora integra un motor de IA para generar preguntas. Es una opción interesante para los docentes que buscan automatizar la creación de evaluaciones. La guía puede ayudar a generar preguntas más variadas y desafiantes, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje y libera tiempo al docente para centrarse en otros aspectos importantes de la enseñanza. Pasando a las noticias y actualizaciones, Anthropic ha lanzado Claude 3.5 Sonnet con análisis visual de PDFs, un gran paso en la comprensión de documentos complejos. Sin duda.
Esta nueva función de Claude amplía sus capacidades de análisis, permitiéndole procesar no solo texto, sino también imágenes dentro de los documentos PDF. Es un gran avance para el análisis de materiales educativos complejos. Y OpenAI está firmando acuerdos con varios medios de comunicación. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la información? Es una tendencia interesante que habrá que seguir de cerca. Estos acuerdos podrían tener un gran impacto en la forma en que se produce y se consume la información en el futuro. Cambiará la forma en que accedemos a las noticias. ¿Cómo afectará esto a la confianza en la información? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que sin duda debemos plantearnos. Y por último, se ha compartido un estudio sobre la precisión de los modelos de lenguaje en las respuestas factuales. Parece que todavía hay camino por recorrer en este ámbito. Sí, el estudio GPT-Carto in Accuracy and Factual Responses pone de manifiesto que, a pesar de los avances, los modelos de lenguaje todavía pueden cometer errores al responder preguntas que requieren precisión factual. La verificación de la información sigue siendo fundamental. Y hablando de verificación, se ha compartido un artículo crítico sobre las perspectivas de Yuval Noah Harari en temas de ciencia y tecnología. La peligrosa ciencia populista de Yuval Noah Harari. Es un artículo que invita a la reflexión, sin duda. Plantea una serie de interrogantes sobre la visión de Harari sobre la IA y su impacto en la sociedad. Nos recuerda que es importante analizar críticamente las diferentes perspectivas sobre la IA y no dar nada por sentado. Para finalizar este repaso por las noticias, se ha compartido un análisis sobre las limitaciones de los detectores de IA en la educación. AI detection in education is a dead end. El artículo argumenta que los detectores de IA no son una solución efectiva para el problema del plagio en la era de la IA. Nos obliga a repensar la forma en que evaluamos el aprendizaje y a buscar alternativas que realmente evalúen el conocimiento y las habilidades de los estudiantes. Un tema complejo que nos lleva a repensar la forma en que evaluamos el aprendizaje. Y ahora, para terminar este episodio, ¿qué reflexiones finales nos puedes compartir sobre el futuro de la IA en la educación? Después de esta semana tan intensa, seguro que tienes muchas ideas. Sí, la verdad es que la IA se está transformando la educación a un ritmo acelerado. Nos ofrece herramientas y posibilidades sin precedentes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Pero también nos plantea desafíos, desafíos éticos, pedagógicos y sociales. El futuro de la IA en la educación dependerá de nuestra capacidad para utilizarla de forma responsable, ética y creativa para ponerla al servicio del desarrollo integral de los estudiantes. Completamente de acuerdo. No se trata solo de adoptar la tecnología porque sí, sino de integrarla de forma consciente y crítica. Exacto. Y para eso es fundamental que participemos activamente en la construcción de este futuro, compartiendo nuestras experiencias, inquietudes y propuestas. La conversación y el intercambio de ideas son esenciales para avanzar hacia una integración de la IA y la educación que sea beneficiosa para todos. Y hablando de compartir, se ha mencionado la importancia de compartir recursos educativos basados en IA, como protocolos de uso en centros educativos. Es una excelente manera de colaborar y de aprender unos de otros. Compartir nuestras experiencias y aprendizajes nos permite avanzar más rápido y de forma más efectiva. Imaginen una biblioteca digital de prompts educativos creados por docentes o una base de datos de buenas prácticas para la integración de la IA en el aula. Sería un recurso invaluable. Me encanta esa idea. Y hablando de experiencias, se ha comentado que la IA también puede utilizarse para crear explicaciones exageradamente detalladas de temas simples, como una forma de introducir la IA a docentes reacios. Por ejemplo, pedirle a la IA que explique cómo atarse los cordones en 1000 palabras, o que escriba una oda a la grapadora. Me parece una idea genial. A veces, un toque de humor y de absurdo puede ser la mejor manera de romper el hielo y demostrar que la IA no tiene por qué ser intimidante. Y quién sabe, quizás hasta descubramos nuevas formas de enseñar y aprender en el proceso. Totalmente de acuerdo. Recordemos que esta semana hemos visto un torbellino de información sobre la IA en la educación, desde nuevas funciones en herramientas conocidas hasta debates éticos sobre su uso en el aula. Hemos explorado las posibilidades de la IA para la creación de contenido, la evaluación del aprendizaje, la formación docente y mucho más. Y también hemos reflexionado sobre los desafíos que plantea, como la necesidad de garantizar un uso responsable, ético y transparente de la tecnología. Sin duda, ha sido una semana llena de aprendizajes y de nuevas ideas. Lo más importante es que hemos compartido este viaje juntos, como una comunidad de educadores apasionados por explorar el potencial de la IA para transformar la educación. Así es. Y la conversación continúa. Los invitamos a seguir explorando, a experimentar, a compartir sus experiencias y a seguir construyendo juntos el futuro de la educación. El futuro de la educación está en nuestras manos. Aprovechemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como la IA, para crear un futuro educativo más justo, equitativo y enriquecedor para todos. Hasta la próxima inversión, amigos. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos en este apasionante mundo de la IA en la educación.